Muy bien. Ya cambié de navegador para el Tipens. Espero que ya no me esté dando lata. Ya lo estuve probando y bueno, vamos a ver si ahorita sobre la marcha no me empieza a dar lata. Al quisiera no puede entrar, algo pasa con su computadora. Por favor, díganle, no pregúntenle qué le está pasando porque no puede entrar. Por más que lo estoy aceptando, no entra. A ver si tiene problemas. Por favor, pregúntenle en el chat del grupo, ¿no? Porque hace rato intentó entrar 3 veces o 4, y ahorita es el único que no ha podido entrar de los que pidieron acceso. Aquí lo tengo, lo estoy viendo, no puede entrar. Otra vez lo admití, vamos a ver si entra. Tengo a 22 de ustedes ya ahorita conmigo en la sesión, y no puede entrar, al quisiera. Ah, ya entró. Está conectando su audio. Ahorita le voy a preguntar a ver si tiene micro. Se quedó atorado con el audio. Sí, está batallando con su internet seguramente. Estoy haciendo tiempo para que entren más. Al quisiera, ¿me escuchas? ¿Qué le está pasando a tu internet? Al quisiera, ¿sí me oyes? Luis Eduardo, al quisiera, ¿qué le pasa a tu internet? A lo mejor no me está escuchando. Bueno, no importa. A ver, voy a compartir pantalla y es otro navegador el donde está el libro. Díganme si lo están viendo, por favor. ¿Si lo están viendo ahorita, el Tipens? Díganme, por favor. Mi profe. Ok. Espero que este navegador no me delata, Dios mío. Entonces estábamos viendo la temperatura absoluta, ahí está la gráfica y se cruza aquí en el menos 273. Y ahí están las equivalencias, ¿no? Y ahí están las 4. Esto es lo que no podía desplegar hace rato. Tengo 4 escalas de temperatura. Las que vamos a manejar son Celsius y Kelvin. La Fahrenheit, pues no. Y la Rankine es otra escala que tampoco vamos a hacerle caso, ¿no? Bueno, la dilatación. ¿Qué es la dilatación? Esto ya lo sabemos. Dilatarse significa cambiar el tamaño. La dilatación positiva es cuando aumenta el tamaño de algo. La dilatación negativa es cuando disminuye el tamaño. Entonces dice, el efecto más frecuente producido por cambios de temperatura es un cambio en el tamaño. Con pocas excepciones, todas las sustancias incrementan su tamaño cuando se eleva la temperatura. Los átomos en un sólido se mantienen juntos en un arreglo regular, cristales se llaman, debido a la acción de fuerzas eléctricas. A cualquier temperatura, los átomos vibran con cierta frecuencia y amplitud. Y miren, aquí tengo una barra en la parte de arriba. A ver, voy a irme a la plumilla. Y veamos, tengo esta barra, aquí la voy a colorear, bueno, poner una raya, y la longitud inicial es L0. Ahora, si yo caliento con un mechero esa barra, ¿qué sucede? Pues aumenta el tamaño. Y a este aumento que es de aquí a acá, que se llama delta L, incremento en L, pues es lo que aumentó debido a que calenté el material. Entonces la dilatación lineal se debe al aumento o a la disminución de temperatura. Y eso tiene que ver con el movimiento de las moléculas. Si yo caliento algo, las moléculas se mueven más, se quieren separar. Por eso aumenta el tamaño. En cambio, si le quito energía, si enfrío algo, las moléculas se juntan, se mueven menos y el volumen disminuye. Entonces vamos a
borrar lo que dibujé y vamos a quitar la plumilla. Luego dice, los átomos en un sólido se mantienen juntos en un arreglo regular debido a la acción de fuerzas eléctricas. A cualquier temperatura, los átomos vibran con cierta frecuencia y amplitud. A medida que la temperatura aumenta, se incrementa la amplitud de las vibraciones atómicas, lo que da por resultado un cambio total en las dimensiones del sólido. Un cambio de un sólido en una dimensión, o sea, a lo largo, se llama dilatación lineal. Experimentalmente se ha encontrado que un incremento en una sola dirección, por ejemplo, la longitud de una barra, lo que estamos viendo aquí arribita, depende de la dimensión original y del cambio de temperatura. Y además también depende de la sustancia, ¿eh? Por ejemplo, considere la barra de la figura de arriba. La longitud original es L0, lo que les conté, y la temperatura inicial es T0. Ah, no les mencioné eso. T0 es la temperatura inicial. Cuando se calienta a una temperatura T, la nueva longitud de la barra se indica como L mayúscula. Por lo tanto, un cambio en la temperatura, o sea, T menos T0, que es lo que cambió la temperatura, produce un cambio de longitud, delta L, que es L, que es la grande, menos L0, que es la longitud chica. Entonces, delta L es lo que aumentó, y ahí se ve en el dibujo. El cambio de longitud proporcional está dado por, y bueno, ahí les echan un rollo a final de cuentas. Y la fórmula para la dilatación lineal es la 16.8. Ya lo demás no le hagan caso, no me voy a meter más con esas fórmulas. Ahora bien, ¿qué sólidos se dilatan más? Pues los metales, vamos de nuevo a lo mismo. A ver, tengo la plumilla. Chequen, los coeficientes de dilatación más grandes son precisamente los de los metales. Aquí están estos cuatro. El acero es metal, el aluminio es metal, el zinc es metal, el cobre es metal. El latón aquí está suelto también, el hierro. Pero cambian, ¿verdad? Según el metal. Plomo también es un metal. Pero chequen, los que no son metales como el vidrio, el Pyrex, tienen coeficientes de dilatación muy pequeños. ¿Qué significa? Que cuando caliento o enfrío vidrio o Pyrex, cambia muy poco su tamaño. Sí lo cambia, pero muy poco. Aquí tenemos el concreto, que más o menos es algo intermedio. Entonces, dense cuenta que también el material influye mucho en qué tanto se va a dilatar con un cambio de temperatura. Muy bien. Aquí vienen problemas, ahorita no voy a ver eso. Y aquí está, un termostato que aquí le ponen banda bimetálica. Nosotros aquí lo conocemos como termostato. A ver, voy a tomar participación. A ver, aquí está mi cuaderno. Vamos a poner 4:52 en esta semana. ¿Quién me puede decir qué es un termostato? ¿Para qué sirve? Me imagino que han oído hablar de ese aparato. ¿Para qué es? Bueno, ¿qué es un termostato? ¿Para qué sirve? ¿Quién me puede decir? A ver, Sirve para regular la temperatura. Luisa Jardón, por ejemplo, ¿en dónde? Hay un ejemplo bien clásico en tu casa. A ver, Luisa. Ey, ¿El boiler del gas? El aire acondicionado. Yasmín Camacho, dime. ¿El boiler del gas? El boiler del gas. Dime cómo funciona, ya casi lo tienes. Yasmín. A ver, Iberri, también ibas a decir algo tú. Iberri, ¿qué ibas a decir?
El de la estufa. A ver, ¿cómo funciona? Es que necesito que me digan cómo funciona. Yo tengo uno, profe, A el ver, del Luisa, dime, refrigerador, el de refrigerador, ¿cómo funciona? que cuando llega así a una temperatura muy fría, el termostato lo detecta Sí. y como que hace que se apague el compresor, algo así, y ya Simplemente, o sea, desconecta la corriente, simplemente. O sea, deja de funcionar el enfriador, pues. Estás bien, Luisa. A ver, vamos a poner Luisa Jardón. ¿Así te apellidas, Jardón? Sí, profe. Es que luego ponen pues el apellido materno y luego me cuesta trabajo encontrarlos en las listas. Bueno, entonces vamos a ver la imagen del Tipens. Parece que este navegador no me está dando lata, no que el otro, hijos. Voy a tener que revisar qué pasó. Nunca me había pasado eso, ¿eh? Aquí tengo un termostato, que es una banda que está compuesto de dos metales diferentes. Así es como funciona un termostato. Vámonos a un Jamboard. Yo tengo una barra bimetálica, o sea, la mitad es de un metal y la otra mitad es de otro metal. ¿Qué les acabo de decir hace rato? Que los metales tienen diferentes coeficientes de dilatación. ¿Qué significa eso? Que cuando yo caliento la barra, se van a dilatar diferente. Vamos a suponer que yo caliento de este lado, pongo fuego. Bueno, qué horrible flama me salió de veras. Ay, Dios mío. Vamos a poner una velita o algo que represente que es fuego. Una velita, ¿no? Yo caliento la barra. Entonces, ¿qué va a pasar con ambos metales cuando yo caliento la barra? Se expanden. Pero supongamos que este metal del lado izquierdo se expande más que el otro. Entonces, ¿qué sucede? Como el de aquí, el de la izquierda, se expande más, se tuerce. ¿Me explico? Porque el de la izquierda creció más, entonces jaló el otro. Entonces, si esta banda estaba conectada aquí a la corriente, entonces llega un momento en que se separa, ¿verdad?, de la corriente y se apaga la corriente o el aparato que esté funcionando con la corriente. Luego, cuando se va enfriando, vuelve a su posición original y se conecta a la corriente. Sucede lo contrario cuando baja la temperatura. Cuando baja la temperatura, ¿quién se contrae más? Pues también el de la derecha. Y pasa entonces lo contrario, ¿verdad? Se tuerce para el otro lado. Entonces, debido a que se dilatan de forma diferente los dos metales, yo puedo provocar que haya contacto o no con la corriente eléctrica. Y entonces, a cierta temperatura, se conecta o se desconecta la corriente con este termostato. Y ejemplos, pues ya lo dijeron, pero no me pudieron explicar, son los termostatos de los refrigeradores. Eso ustedes lo saben perfectamente. De repente oyen que está funcionando el refri y se apaga solito, ¿verdad? Y al ratito prende solito el refri. Y eso es porque el termostato se está dilatando o se está contrayendo y hace o no contacto con la corriente. Lo mismo pasa con el termostato del boiler. Ustedes han visto que de repente solito se enciende, ¿verdad? Y de repente se apaga. Entonces los termostatos bimetálicos aprovechan la dilatación diferente de los metales para que la barra se tuerza para un lado o se tuerza para el otro y haya o no haya contacto con la corriente.
¿Alguna duda sobre esto? ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Sí entendieron? Bueno, Sí, ya profe. están muy comunicativos hoy, de veras, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí tengo, ¿no? Que cuando se enfría pasa esto y cuando se calienta pasa lo otro. Se tuercen para los otros, para el otro lado, ¿no? Y bueno, la dilatación superficial ya no es en una línea, sería en 2 dimensiones. Y la dilatación volumétrica es cuando es en 3 dimensiones. O sea, realmente, a final de cuentas, la dilatación en general es volumétrica. Cuando un cuerpo se calienta, no nada más crece en una dimensión, crece en las 3, a lo largo, a lo ancho y a lo alto, ¿verdad? Y aquí están coeficientes de dilatación volumétrica, algunos datos, ¿verdad? De agua, de alcohol, de benceno. Chequen que el benceno se dilata muchísimo más que lo demás. Alquicira, ya van 3 veces que otra vez lo acepto. Ya no lo voy a aceptar. Hoy sí estoy batallando mucho. Díganle que mejor vea el video en la noche, por favor. Ya no lo voy a aceptar hoy. Ahora bien, esto es importantísimo. La dilatación anómala del agua. Atención. Dejo de compartir. Todos los materiales, todas las sustancias, cuando se congelan, se vuelven sólidos. Y cuando se calientan, se vuelven líquidos o gases. Entonces, si yo tengo un material en forma líquida y suelto el mismo material en forma sólida, todos los materiales se hunden en forma sólida dentro de su forma líquida, porque son más densos, está más concentrada la masa, excepto el agua. Si ustedes tienen un vaso de agua y le ponen hielo, flota el hielo. Eso lo saben ustedes perfectamente. El hielo es la única sustancia que en forma sólida es menos densa que en forma líquida. Por eso flota el hielo. Cualquier otra sustancia, cuando es sólida, es más densa que en forma líquida y se hunde. Pero el agua no. Por eso se dice que tiene una dilatación anómala. No es lo común. Y eso es importantísimo para la vida en la Tierra. Ahorita explico por qué. Vamos a un Jamboard. Si ven el Jamboard, díganme porque capaz que estoy hablando y no ven lo que estoy haciendo. Si ven el Jamboard nuevo, por favor, Sí se ve. confírmenme. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver. Supongamos que yo tengo un lago con agua. Pues no pasa nada. Tengo pescaditos aquí, ¿verdad? Tengo animales, no sé. No se me ocurre qué más poner. Una ostra, por ejemplo, y un pulpo. Bueno, tengo vida a final de cuentas. Permítame que voy a estornudar. Perdón. Entonces, tengo el mar, tengo vida. Pero ¿qué sucede en invierno? En invierno se congela el agua. ¿Qué pasaría si el agua fuera como las demás sustancias? Pues se convierte en hielo y ¿qué pasaría con el hielo? Se iría para abajo y mataría todo lo que está abajo del agua. Pero no, cuando se congela el agua, se forma una costra de hielo y permite que el agua que está abajo se conserve a una temperatura de aproximadamente 4 grados Celsius. Aísla y eso permite que haya vida.
Es importantísimo ese comportamiento del agua, debido a que flota el hielo en el agua líquida, permite que lo que está abajo siga viviendo. Y además es aislante, el hielo es aislante. No sé si conocen los iglús de los esquimales. Están hechos de hielo. Aquí tienen su entradita, ¿verdad? Y ahí entran. Y es aislante. Dentro del iglú se pueden mantener temperaturas altas para que el ser humano pueda vivir adentro, ¿verdad? Mientras afuera, pues hace mucho frío. El hielo es un buen aislante, pero también el hielo permite la existencia de la vida. Vámonos al libro, a ver qué dice el Tippens. ¿Sí ven el libro, por favor? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, lo que pasa es que estoy cambiando de navegador. Este está en otro navegador, por eso debo hacer 2 pasos para cambiar las imágenes. La dilatación anómala del agua. Suponga que se llena el bulbo del tubo de la figura 1615. Aquí está. Este es un termómetro y se llena el bulbo. El bulbo, pues, es el depósito, ¿verdad? Luego dice, con agua a 0 grados Celsius, de modo que el estrecho cuello se llene parcialmente. La dilatación o contracción del agua se puede medir fácilmente observando el nivel del agua en el tubo. A medida que se incrementa la temperatura del agua, el agua contenida en el tubo baja gradualmente, indicando una contracción. Se contrae primero el agua. La contracción continúa hasta que la temperatura del bulbo y la del agua son de 4 grados Celsius. Cuando la temperatura aumenta por arriba de 4 grados Celsius, el agua cambia de dirección y se eleva en forma continua, indicando la dilatación normal con un incremento de temperatura. Esto significa que el agua tiene su volumen mínimo y su densidad máxima a 4 grados Celsius. La variación en la densidad del agua con la temperatura se muestra gráficamente en la figura 1616. Vámonos a la figura. Y esta es una gráfica que nos indica que la densidad va aumentando y es máxima, chequen, en 4 grados. Y luego va disminuyendo conforme aumenta la temperatura. Luego dice, la variación en la densidad del agua con la temperatura se muestra en la gráfica. Si estudiamos la gráfica en las zonas de altas temperaturas, notamos que la densidad aumenta gradualmente hasta un máximo de 1 gramo entre centímetro cúbico a 4 grados Celsius. Luego la densidad decrece de forma gradual hasta que el agua alcanza el punto de congelación. El hielo ocupa un volumen mayor que el agua y a veces cuando se forma puede causar que se rompan las tuberías de agua si no se toman las debidas precauciones. Y bueno, vámonos a lo importante. Está aquí arriba, aquí. El mayor volumen del hielo se debe a la forma en que se unen los grupos de moléculas en una estructura cristalina. En química les dicen los puentes de hidrógeno. En el hielo, las moléculas de agua, que son 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, se van abriendo conforme baja la temperatura y entonces el hielo se va haciendo más grande y menos denso. A medida que se funde el hielo, el agua formada aún contiene grupos de moléculas enlazadas en esa estructura cristalina abierta. Cuando estas estructuras empiezan a romperse, las moléculas se mueven muy juntas, aumentando la densidad. Este es el proceso dominante hasta que el agua alcanza una temperatura de 4 grados Celsius.
Desde ese punto hasta altas temperaturas se produce un aumento en la amplitud de las vibraciones moleculares. Bueno, esto ya está muy científico, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el hielo es menos denso que el agua y eso permite que se aísle el agua abajo a 4 grados Celsius y a esa temperatura pues la vida puede existir. Es muy importante ese comportamiento del agua. Muy bien. Vamos a responder algunas preguntas. Dice así. 2 trozos de mineral de hierro caliente se dejan caer en un recipiente de agua. El sistema queda aislado y se deja que alcance el equilibrio térmico. ¿Es realmente cierto que el mineral de hierro y el agua tienen la misma energía térmica? ¿Es necesariamente cierto que ambos tienen la misma temperatura? Vamos a ver. Vámonos a un Jamboard. ¿Y qué me dice? Me da pregunta. Dice, tengo un recipiente con agua y le voy a soltar 2 carboncitos calientes. Lo suelto y caen al fondo del recipiente. Evidentemente, por experiencia, ustedes saben que cuando cae en el agua, pues se evapora parte del agua cuando va cayendo el carbón, ¿verdad? Y después de un tiempo llegan a un equilibrio térmico. Entonces, la pregunta es la siguiente. Una vez que ya están en equilibrio térmico los carbones y el agua, díganme si los carbones y el agua tienen la misma energía térmica. Y díganme si tienen la misma temperatura. ¿Quién me contesta? Voy a tomar participación. Primera pregunta. ¿Tienen la misma energía térmica los carbones y el agua? ¿Sí o no y por qué? A ver. ¿Quién se anima a contestar? ¡Hey! Aquí estoy. ¿Alguien conteste? ¿Me están oyendo o qué onda? ¿Eh? Pues sí, ¿no? Sí, no. ¿Qué es la energía térmica, Dios mío? A ver, dejo de compartir. Vámonos otra vez al Tipens. ¿Es necesariamente cierto que el mineral de hierro y el agua tienen la misma energía térmica? ¿Qué era la energía térmica? ¿Se acuerdan? Es la energía interna, es la suma de 2 energías, la cinética y la potencial. Entonces, díganme si tienen la misma energía térmica. Pues no, no tienen la misma energía térmica. ¿Por qué? Porque no es el mismo material. Hay más moléculas concentradas en el carbón. Hay muchos más moléculas. Por lo tanto, como hay más moléculas de carbón, a pesar de que se mueven igual, hay más energía almacenada ahí. Entonces, no es cierto que tienen la misma energía térmica, definitivamente. Ahora la segunda pregunta, ¿tienen la misma temperatura? ¿Quién me puede decir? ¡Ey! Contesten. No. Dios mío. Sí, sí las tienen, No, claro, si porque no es no, es sí. A ver, ¿quién dijo que sí? ¿Y por qué? yo, El carbón transfiere a... No fue un bueno, hombre el que me contestó. Ángel, contéstame.
Sí tienen la misma temperatura porque al entrar en contacto el carbón y el carbón le va a transferir la energía al agua, llegando los dos elementos al mismo equilibrio, a la misma temperatura, perdón. Pues sí, cuando llegan a la misma temperatura, están en equilibrio térmico y es lo que me dice ahí el problema. Si están en equilibrio térmico, tienen la misma temperatura. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma velocidad las moléculas. Entonces sí tienen la misma temperatura, aunque como es más denso, hay más moléculas de carbón, no tienen la misma energía térmica. A ver, ¿quién me contestó? Por favor, nombre. Yo, Atlalco Ávila. Atlalco. Muy bien. Vámonos a la pregunta 16.2. Señala con claridad la diferencia entre energía térmica y temperatura. Casi les di la respuesta ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre energía térmica y temperatura? ¿Quién me la puede decir? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? Lo acabo de decir. La energía térmica, ¿qué es? Es la suma de dos energías, la cinética y la potencial de las moléculas. ¿Y la temperatura qué es? Es la medida de la energía cinética. Así que son diferentes. ¿Me explico o no me explico? Hoy andan un poquito lentos. Bueno, también la computadora parece que hoy de plano no. Me ayudó con el otro navegador. Luego dice, si se coloca una flama debajo de un termómetro de mercurio en cristal, la columna de mercurio primero cae y luego se eleva. A ver, vámonos a un Jamboard. ¿Qué me está diciendo esta pregunta? Me está diciendo, yo tengo un termómetro. No me importa su graduación ahorita. Aquí está el depósito de mercurio y aquí está el canalito. Supongamos que está inicialmente a esta altura el mercurio. Aquí pongo la flechita. Si pongo una flama, si caliento el termómetro por debajo, esta es una flamita, lo que voy a observar es lo siguiente. Lo que yo esperaría es que empezara a subir, ¿verdad? La columna de mercurio, pero no. Primero baja un poquito y luego ya empieza a subir. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué observo eso? ¿Por qué no sube de inmediato? ¿Por qué baja un poquito y luego sube? ¿Quién tiene una idea de eso? A ver. ¿Quién tiene alguna idea? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no sube de inmediato la columna? Yo estoy calentando abajo el termómetro. ¿Por qué en lugar de empezar a subir la columna de mercurio, primero baja un poquito y luego ya sube? Como esperábamos. ¿Se calienta el vidrio? A ver, explícame, Galeana, ya casi lo tienes. Ajá, como está la flama hacia abajo, primero le da al tubo donde se mantiene el mercurio, Ajá. haciendo que la temperatura pues sea más baja que el tubo, por eso baja, ya como la energía se transfiere al mercurio, por eso vuelve a subir. Casi la tienes, pero bueno. A ver, te la voy a dar por buena, aunque te confundiste un poco. El termómetro está hecho de cristal. Entonces vámonos a un Jamboard, al Jamboard que tenía. Esta parte del cristal, la que estoy aquí dibujando más grueso, se calienta primero. Entonces, ¿qué pasa? Se expande, ¿verdad? La ollita se hace más grande y entonces el mercurio baja ligeramente, ¿verdad? Pero luego el calor se transfiere al mercurio y sube, se dilata el mercurio. Claro que eso es momentáneo, no crean que
es lento. No, baja y luego sube, porque se dilata el cristal primero, se expande, hace la ollita más grande, por eso cae ligeramente el volumen del mercurio, pero luego se calienta el mercurio y empieza a subir, como esperamos. ¿Estamos de acuerdo? Dejo de compartir. ¿Quién me contestó ahorita, por favor? Yo, profesor. ¿Apellido? Galeana Catalán. Ok. Muy bien, entonces vámonos al Jamboard, ya vamos a acabar. Nos quedan 3 minutos de Zoom. Y el siguiente tema es cómo vamos a medir el calor. Cantidad de calor. Es lo que vamos a ver ahora. La clase de... pues ya no nos vemos mañana. La clase de... Hoy es miércoles. No, sí, mañana sí nos vemos. Mañana sí nos vemos. Vamos a hablar de calor, de un término que se llama calórico, de las unidades de calor. Y vamos a ver este experimento muy bonito de Joule. Les voy a explicar en qué consiste este aparato. Es un aparato extraordinario, es un experimento de hace 2 siglos cuyos resultados todavía son válidos. Joule se dedicó años a hacer el experimento para encontrar un dato que todavía es válido 2 siglos después. Está aquí. Una caloría es 4.186 joules. Ya lo veremos con calma. Muy bien, jóvenes. Quedan 2 minutos de Zoom. Dejo de compartir. Una disculpa por el problema de hace rato con el navegador. No sé, de repente ya me di cuenta que algunos alumnos sí pueden intervenir cuando uno está trabajando. En el Jamboard ustedes se han dado cuenta que de repente sí pueden dibujar. A lo mejor alguien ya encontró la manera de manipular ahí mi navegador. Algo pasó. Cosa rarísima, de veras. Pero bueno, jóvenes, mañana tenemos sesión a las 4:10. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profe. Luego, profesor.